En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Daniel Pou Suazo, brillante politólogo y experto en seguridad. Es un invitado muy frecuente aquí en el programa. Licenciado Pou, bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes, contigo, Ramón, que eres casi mi sobrino, ¿verdad? Y con Karina, un paradigma de la belleza dominicana. Gracias. Muchísimas gracias, es un honor recibirle y con tantos temas que se van produciendo. Apenas en una semana tenemos para hacer el resto del año. Bueno, eso sí, hay muchos insumos. Diría yo que demasiados. Mucho más de lo que la mente humana puede procesar. Ya lo creo. Sí. Licenciado Pou, dígame. Un tema internacional que ha estado en el tapete es sobre lo de Donald Trump con la imposición de aranceles a algunos países. Pero haciendo una panorámica, una radiografía, ¿cómo visualiza usted este segundo mandato de Trump? Bueno, señores, este mandato de Trump puede tener múltiples lecturas en términos de perspectiva y de consecuencias. Lo que sí le voy a decir es que este mandato de Trump no se va a parecer a ningún mandato, por lo menos en los últimos 50 años de gobierno de Estados Unidos. Primero, porque Trump quiere sentar una impronta, o sea, de ser un político antisistema, anti-establishment. Por eso él habla tanto de el poder profundo en Estados Unidos. Porque hay que aclararle a la gente, que mucha gente no se percata de eso. Hasta hace poco tiempo, o vamos a decir hasta Trump, la política republicana y la política demócrata solo tenían diferencias de algunas pinceladas, de formas, ¿verdad? No pretendían transformar ni reformar la forma en que se hace la política en Estados Unidos. Y Trump aparece ahora en este segundo mandato, después de haber pasado un periodo de gobierno fuera del poder, porque creo que en muchos años el único presidente norteamericano que ha salido, ha pasado un mandato y luego ha vuelto dos mandatos después. Entonces, Trump es un presidente disruptivo. Parecería ser un presidente antisistema, pero Trump no es un presidente antisistema. Él es disruptivo. Y lo es en términos de colocar los escaques, las piezas en sus respectivos escaques. Es un presidente que cuestiona toda la legitimidad que hasta ahora, desde prácticamente principios del siglo XX hasta ahora, ha regido en Estados Unidos. De hecho, ha empezado a emitir decretos, como le llaman ellos. Las órdenes ejecutivas. Sí, órdenes ejecutivas que son contrarias a la Constitución de la República, hasta de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. En días pasados él la refirió al caso de los negros, de los esclavos, de los descendientes de los esclavos, pero no. En el principio del siglo XX, esa enmienda tomó una corporeidad específica, producto de un caso de un señor chino que se incoó ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y hay que tener claro que en Estados Unidos el mayor peso de la ley es la práctica, la cultura que prime en torno a la ley. Y sobre todo lo que son todas las sentencias, el cúmulo de sentencias. Porque en derecho el origen de la ley se dice que es la costumbre, la jurisprudencia y la voluntad del legislador. Entonces, en Estados Unidos hay jurisprudencia y la jurisprudencia es lo que más pesa en Estados Unidos al momento de usted interpretar una ley.
Y también tomar la premisa de Montesquieu en ese sentido. Una cosa no debe ser justa por el hecho de ser ley, sino ley por el hecho de ser justa. Y en ese mismo sentido me gustaría conocer su parecer sobre las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la carga migratoria para la República Dominicana, que históricamente ha consumido en demasía nuestro presupuesto nacional. Él ha valorado, como de costumbre, cuando también fue senador de los Estados Unidos, en que las naciones soberanas... Él es senador actualmente. Exacto. Hasta nuevo aviso, el cambio. Sí. Entonces, ¿en qué valoración da sobre el tema del fardo tan pesado migratoriamente con los haitianos en República Dominicana, las declaraciones que mantiene, porque ha mantenido su misma posición y de hecho es la misma línea que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que ni la República Dominicana ni ningún país soberano cargue con una carga ajena? Sí, la diferencia es que en República Dominicana son cargas, en Estados Unidos son insumos, los migrantes. Si usted busca la cantidad de impuestos que pagan los migrantes, aún los ilegales, y la capacidad que aportan a la producción, al Producto Bruto Interno de Estados Unidos, es bestial. Ahora, ahí difiero, porque hay casos emblemáticos con el tema de la inmigración ilegal en los Estados Unidos, específicamente en las ciudades santuarios como Los Ángeles, Nueva York. Citemos el caso de Nueva York, que ya se ha sobresaturado con este caso, y evidentemente es porque los impuestos que pagan los neoyorquinos están siendo destinados en una importante cantidad a los inmigrantes ilegales que no pagan impuestos y reciben todos los derechos como si fueran ciudadanos neoyorquinos, razón por la cual su actual alcalde, Adams, ha puesto coto a esa situación y ha frenado la inmigración. Sí, mira, sobre eso hay que distinguir. Hay inmigrantes ilegales de los viejos ya que tienen décadas ahí, que tienen relaciones laborales, que consumen porque tienen dinero y producen dinero. Y hay otra categoría que son los recién llegados. Que son más en cantidad que los mismos que ya tenían tiempo. No creo que sean más, hacen más ruido. Han destrozado el sistema. Hacen más, no, fíjate, el problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que ellos han hecho demasiados ruidos. Hay que decir que son personas que muchas de ellas proceden de los estratos desclasados y desplazados de sus respectivos países. Hay gente con capacidad de trabajo, pero el proceso no han agotado el proceso de adaptación que han agotado lo que llegaron en los años 90, lo que llegaron a principios de los 2000, que aunque no estén legales, están integrados al mercado laboral, porque muchos de ellos hasta trabajan desde su casa o trabajan tras bambalinas en las partes... Entendemos que eso se debe mucho, antes de que Ramón entre con su próxima inquietud, entendemos que se debe a todas las políticas y de la progresía que han abierto las puertas a la inmigración independientemente de la calidad de esta y sin controles, a diferencia de esa que usted menciona de los años 90, incluso hasta 2000, que había un poco más de rigor y por eso podían pasar por un proceso. Se toleraban porque siempre han sido un reservorio de mano de obra inmediata para el mercado norteamericano. Ahora, eso no tiene que ver con progresismo ni nada de eso. Sencillamente que el gobierno de Biden, hay que recordar cuando Biden asume el poder, ellos tenían una perspectiva de unas inversiones que iban a transformar toda esa vieja ciudad de Nueva York, de Los Ángeles, necesitaban ejércitos de hombres y mujeres para trabajar para esas obras. Pero ¿qué pasó? La crisis americana, económica, que no es el producto de los migrantes, sino que es el producto del rezago que tiene Estados Unidos con respecto al resto del mundo y sobre todo con respecto a China para poder competir en los mercados internacionales. Yo vi al señor Trump exigiéndole que los europeos le compren más carros, porque aquí compran, dice, es que un carro americano para un europeo es una ridiculez. En términos de tecnología, en términos de diseño, en términos de prestaciones. Un carro americano para un europeo es una ridiculez.
Europa está saturada de las mejores marcas de carros, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Porsche, Mercedes. Sí, pero como se dice por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo, y eso pasa mucho en Europa también. ¿El qué? Eso mismo, que no importa que tengas localmente una industria, te puedes aprovechar incluso con precios más competitivos de fuera hacia adentro. Lo que pasa está que en Europa los carros americanos tienen muchos impuestos porque Europa protegió su industria automotriz desde hace más de 40 años. Ellos lo tenían previsto. Y tú compras en Italia, en Francia, un utilitario y el carrito tiene de todo. Tú compras, y te lo digo, yo tengo una parienta que compró un carro Chevrolet de los compactos aquí, y cuando el carro dañó la bomba de agua, yo nunca había visto, y soy un aficionado a la mecánica, un aparato tan primitivo. Era mandarriazo, que había que sacar la bomba de agua y para ponerla a mandarriazo. O sea, vehículos primitivos. Los vehículos norteamericanos hoy en día, algunos, no voy a mencionar marcas porque no quiero hacerle daño a representantes de marcas, pero hay algunos que dan vergüenza para los precios que tienen. El carro, por ejemplo, aquí en República Dominicana, ¿qué es lo que te da estatus? Un carro europeo. Ya un carro americano en República Dominicana, eso es de un Dominican York, lo que más te dice. ¿Por qué? Porque el carro americano, la industria automotriz norteamericana fracasó hace mucho. Ahora estamos llenos de vehículos chinos. La gente anda comprando vehículos chinos. Que yo soy de los que me niego a andar en un vehículo chino. Mercadeo, mercadeo. Licenciado Paul, en ese sentido, siguiendo con el Ahora, ámbito Estados Unidos no va a crecer ni se va a desarrollar porque Trump diga hay que comprarme carros obligados, hay que comprarme maquinaria agrícola obligada. No, pero es que no es un mandato de boca, sino que uno hace condiciones de lado y lado, porque mire cómo muchos países se negaron a aceptar las condiciones de Trump y finalmente las aceptaron precisamente porque debe de ser una relación de ambas vías. Si yo te quito, tú me das y viceversa. Paul, cambiando de tema, sí. para seguir con la... ¿Usted cree que la visita de Marco Rubio favorece a la República Dominicana? Bueno, yo escuché a Marco Rubio más de una vez porque me lo grabaron una persona y a la verdad Marco Rubio me pareció un hombre de Estado, comedido, prudente, con todo lo del lugar para ser potencialmente un hombre de Estado y a lo mejor llega a ser presidente de Estados Unidos, anótenlo por ahí. Tiene mucho más cualidades que Donald Trump, que es un chillón, petulante, que se hace difícil escuchar por más de 5 minutos porque te puede causar infección en el sistema auditivo. Yo no soporto ese tipo de personas, dicho sea de paso, me caen mal de primer plano. Pero Marco Rubio, un hombre comedido, vino, se dio cuenta que en República Dominicana no tiene las mismas condiciones que otros países, porque realmente la ayuda que recibe República Dominicana del gobierno de Estados Unidos es pequeña con la que reciben otros países. Y ellos han cooperado mucho en el área de salud, por ejemplo, con los enfermos VIH, con retrovirales, medicamentos de alto costo. Entonces, creo que ahí es que va el grueso y algunos proyectos, sobre todo del área agrícola, han cooperado mucho. Luego han tenido programas del tema de la seguridad, pequeños programas, no con grandes inversiones, programas de políticas de inclusión, tampoco con grandes cantidades. Ahora, lo que es asombroso, como un montón aquí de gente, muchos de ellos que se encuentran en la famélica oposición, como yo le llamo, hablando de que le tienen sueldo a fulano, a mengano. Señores, el que conoce a Said, yo una vez tuve un contrato con ellos que lo rescindí, dicho sea de paso, no estuve de acuerdo con un giro que se le dio y me fui y dejé el tema. ¿De qué era el contrato? ¿De qué materia era el contrato? De seguridad. Seguridad ciudadana. Sí. Llegamos a un acuerdo, se presentaron unos términos de referencia, porque USAID utiliza agencias intermediarias norteamericanas. Y aquí había una muy conocida. Y entonces tratamos el tema, hicimos el acuerdo, firmamos,
Yo empecé a trabajar porque se necesitaba con urgencia, avancé muchísimo y cuando viene me dice, no, aquí hay un cambio de visión. Yo, a ver cuál es eso, yo no estoy de acuerdo. Ah, no, pero eso lo decidimos. Le dije, pues sencillamente, mire mi carta de renuncia y nos vemos. Y que venga para pagarle. Le dije, no, no me paguen gracias a lo que yo trabajé. O sea, así de sencillo. Licenciado. Lo que le quiero decir es que aquí hay mucha gente opinando de cosas que ni se imagina. En USAID el dinero no se dispone así de que yo te lo doy y tú. No se hace. Cuando yo tuve Interior de Policía, tuve un pequeño aporte de USAID. Yo le dije lo que necesitaba, ellos compraron, instalaron, lo pusieron ahí y por mis manos no pasó nada. O sea, ellos hicieron todo, contrataron a las empresas que ellos consideraron y fueron conmigo, eso es lo que usted quiere, esto, lo otro, qué capacidad es. O sea, ellos no entregan dinero así como la gente se cree. Bien, licenciado Pou, con su permiso y el amable televidente, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos este encuentro directo junto a Daniel Pou, politólogo, especialista en seguridad ciudadana. Habíamos abordado una serie de temáticas vinculadas a la nueva perspectiva geopolítica a raíz del nuevo gobierno de Donald Trump y la reciente visita de su canciller, Marco Rubio. Vamos a abordar también otro nivel de temática geopolítica porque habíamos dejado antes de la pausa el tema de la USAID, de cómo se manejan estos fondos, las causas u objetivos que persiguen con estos fondos y lo que recientemente aconteció esta semana cuando se publicaron una serie de dispendios, en palabras del actual gobierno de los Estados Unidos, razón por lo cual se ha suspendido hasta nuevo aviso esas ayudas que se erogaban desde este organismo. En el caso de República Dominicana, que es el caso que nos compete, evidentemente hemos también sido parte de ese escándalo que ha salido esta semana porque hay una importante cantidad de dinero. Se puede entrar, para que la gente tenga una idea más concreta, a través del internet, ya no a la página directamente porque esta página fue momentáneamente desvinculada de su servidor hasta tanto ellos reorganicen, porque lo que se va a hacer es auditar todo esto que a lo largo de los años sucedió. Pero, ¿qué sí vimos directamente de manos de la vocera de la Casa Blanca actual? Vimos que para políticas de ideología de género, las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que incluyen precisamente lo de transexualidad en niños, etcétera, la República Dominicana no estuvo ajeno a esto. Se recibió dinero para ese objetivo. Y también, obviamente, dudosos manejos económicos que ya veremos lo que nos van a decir desde el gobierno de los Estados Unidos finalmente. Lo que le quiero decir con esto es, la USAID, ¿qué beneficio usted podría plantear actualmente a raíz de su propia experiencia y de la experiencia con el país y estas ayudas que recibió? ¿Qué objetivo concreto pudo lograr la USAID en República Dominicana? Muchos, más de lo que la gente se imagina. Por ejemplo, el programa de retrovirales para pacientes VIH, que esta mañana me dijo un amigo que los VIH eran homosexuales. Aquí hay más heterosexuales VIH que homosexuales, paradójicamente. Sí, porque también se pueden contaminar por distintas vías. Sí, y sobre todo porque hay más promiscuidad en los heterosexuales en República Dominicana. Entonces, le voy a decir que sin esos fondos en República Dominicana, mucha gente hoy en día no estuviera en el mundo de los vivos, porque los retrovirales han demostrado que son eficaces, son efectivos. También tengo entendido que parte de ese dinero, la mayor parte se destinaba a salud pública y algunos proyectos del área agrícola. Pero hay algunos programitas de inclusión, etcétera, pero que son de pecata minuta. De seguridad tampoco hubo mucha inversión.
aunque ellos invirtieron, ¿eh? Y te lo digo porque yo estaba cerca. ¿Sabe cuál es el problema, licenciado? Que realmente se ha dicho de manera pública u oficial que esos fondos van para unos fines determinados que en la realidad no llegan. Por ejemplo, cuando usted habla del VIH, que es una causa con la que todos estamos identificados porque la idea es que quien necesite ayuda la reciba y lo que se puede evitar en materia sanitaria se evite para que no sea catastrófico. Pero la realidad es que también cuando vamos al fondo de estas ayudas, en realidad no van en su mayoría destinadas al pueblo dominicano, que es quien recibe esta ayuda. ¿Qué salió esta semana? Que a través de los fondos que recibió la República Dominicana, de esos fondos recibidos de la USAID, hubo una parte importante que fue dirigida a migrantes haitianos en suelo dominicano. También el caso del VIH, desde el año 2018-2019, y se ha mantenido la tendencia de niños, especialmente en Santiago, con VIH de parturientas haitianas. O sea, si vemos la realidad detrás de las cifras o estadísticas generalizadas, vemos que realmente esta ayuda, que supuestamente era para dominicanos, se ha usado en República Dominicana, pero para un público extranjero. Y esa es una realidad. Los programas de USAID son territoriales, no son de nacionalidades. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Pero si fuera, por ejemplo, destinado a la población haitiana, debería de ser en Haití. Yo le puedo decir que cuando República Dominicana tuvo los tiempos picos de VIH, aquí hay gente que la gente la dejó de ver. Y los familiares me invitaron al sepelio porque fue VIH, o sea que tuvimos una etapa de pico y de ese grupo hay muchos que aún conservan su vida gracias a esos. También tiene que, si los haitianos viven aquí, es el mismo vector, o sea, el VIH no pregunta si tú eres haitiano o dominicano, tú te conviertes en vector. Y si tú eres VIH, tu proceso de deterioro va a ser el mismo que si tú eres haitiano. No, mira, yo lo que creo que el problema de los hipernacionalistas es que elucubran demasiado, tienen muchos vuelos y muchas fantasías sobre los temas. Más que fantasía, es bueno aclarar que de manera estadística ya tenemos cerca de un 40%, porque para eso las estadísticas, usted mejor que nadie conoce que la data es poder y es el poder de transformar a través de políticas sociales que sean enfocadas y encauzadas para la realidad, no para lo que uno quisiera que fuera necesariamente. Pero en ese sentido, la tendencia en cuanto a demografía de extranjeras haitianas ya nos supera con creces a un punto tal que del presupuesto nacional en educación, en salud, y no solamente en la parte materna, sino en salud en sentido general, ya nosotros no estamos siquiera abarcando las necesidades básicas en muchas de las provincias de la República Dominicana, precisamente porque el presupuesto está ya demasiado dividido. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Lo que le quiero significar con esto es que esto no se trata de que si usted es o no es nacionalista, sino si usted es dominicano y usted paga impuestos para que los dominicanos reciban un trato digno y al menos básico en los temas que son de salud, de educación y demás, pues lo mínimo que uno pudiera esperar a cambio de los impuestos que se pagan y del trabajo es que precisamente los dominicanos puedan recibir estos servicios. Pero la realidad es que ya tenemos escuelas en donde dominicanos se quedan fuera y no es una elucubración, sino una realidad estadística. La realidad también a través de las maternidades no es una elucubración, sino una realidad que a través del Servicio Nacional de Salud se va, gracias a Dios, ya hay más regularidad en el compartir de la data, que no siempre fue así, pero ahora hay más, digamos, actualización sobre estas estadísticas y vemos que hay una tendencia que no ha variado al alza. 30 y pico, ya rondando el 40%, aumentando las parturientas haitianas en suelo dominicano. Entonces, todo esto evidentemente que hace presión. Ella se gira para venir a parir a la República Dominicana, porque en la frontera es permeable y en la frontera... ¿Abierto? No es abierto, no. La frontera tiene su custodia, lo que pasa es que le ha convertido la migración haitiana en parte de un negocio que genera grandes ingresos, millones, así como la cárcel de la Victoria
genera 10 millones de pesos semanales. Averígüese usted, con la frontera, cuántos millones de pesos genera. Lo cual explica el por qué sigue Paul, la demografía yo en en ese problemas. sentido, Escúchame, el tema, lo que pasa que aquí hay patriotas que no se atreven a señalar a quienes están haciendo el negocio en la frontera. Patriotas, porque ellos se cobijan bajo la protección de esos mismos en otros ámbitos de la vida nacional. Y que contratan ilegales en sus fincas personales millonarias. También. licenciado Paul, yo iba en ese sentido. Escúchame, hablando con el tema. yo particularmente nunca he tenido ningún trabajador, tuve uno una vez, y por una situación fortuita, y después me di cuenta que uno de los problemas de los haitianos era que tú le dabas una instrucción y tú le preguntabas, ¿entendiste? Te decían que sí, ellos no entendían nada. Hasta un día que el muchacho, yo le dije que abriera una ranura en una terraza y él demolió el piso entero de la terraza. O sea, entonces a mí, oye, a veces entenderse con el dominicano cuesta trabajo. Imagínese. Porque aquí las diferencias culturales parece como si fuéramos de dos planetas diferentes. Entonces, tú tenerte que fajar con un haitiano que tú no sabes si entendió o no, porque él siempre te dice que sí. Entonces yo le dejo eso a otra gente. Pero aquí el problema está que hay mucha gente montada en la cresta de un patriotismo abstracto. Yo prefiero un patriotismo concreto, comenzando por tu casa, comenzando por tu finca, comenzando por tu empresa. Entonces, ahí es donde tenemos. ¿Por qué los haitianos están aquí? Porque le dan trabajo. Exacto. O sea, eso. Una Sí, lo que realidad. pasa es que también en fincas que usted menciona, se han convertido, han sucedido casos preocupantes que hasta matan a los mismos hacendados. Bueno, sí, pero es que cualquiera que asimila. Mira, el problema de los haitianos no es que sean haitianos, es que son indocumentados. Son indocumentados en su propio país. Ellos mismos ni siquiera tienen una identificación. Por eso Y no se la podemos inventar cuando aquí. vino Blinken a hablar de elecciones, que cuando vino de Haití llegó a República Dominicana, pero este señor no sabe ni lo que es Haití. Ahora, Cuando en ese yo lo tema, escuché. Licea, yo quería, abundando ahora el tema de Haití, que si usted cree que en este segundo mandato ya de Donald Trump, si de verdad se frenaría el tema de esas bandas criminales de Haití. Mira, si tú escuchas a Marcos Rubio, lo escuchaste con detenimiento, el mensaje es, nosotros no nos vamos a involucrar en el tema haitiano. Primero, en Haití no hay nada que le pueda aportar a la economía norteamericana. Él habló de que posiblemente se podrían, si se organiza el país, traer zona franca a producir ropita de esa que se producen en zona franca, pero nada más de ahí. Ahora, el mensaje fue claro, nosotros no nos vamos a involucrar directamente. Gaza sí, oíste, Siria sí. O sea, la política norteamericana es la política de conveniencia, de lo que le conviene a ellos, posiblemente le conviene a ellos. Y ya están pensando en hacer un resort allá en la Franja de Gaza y sacar todos esos gazatí, todos esos árabes y tirarlos para allá, para Oriente Extremo. Entonces, Haití no está en la agenda, quedó claro. Ellos van a hacer sus aportes, ya lo dijo, que hay muchos programas que se van a seguir pagando, que él va a hacer el esfuerzo, porque Rubio es un hombre de Estado. Date cuenta que él no habló en ningún momento ni amenazando, ni todo dijo, mira, eso hay que reconsiderarlo, o sea... Y que la solución de Haití está en Haití con los haitianos. Y eso Sí, es una realidad, hasta que ellos no entren en razón. Escúchame, Estados Unidos, cuando se formó ese consejo de transición, los haitianos de la diáspora, los intelectuales que están en París, que están en España, que están en el mundo, pidieron que le dieran participación y Estados Unidos agarró a los mismos que estaban contrabandeando armas, alimentando bandas y municiones y forma el consejo con los mismos que causan el problema. Liceo Daniel Pou. O sea, ese es el tema de Haití, que esos que están ahí son de los causantes de la situación en que se encuentra Haití hoy en día. Entonces, con ellos no puede haber solución. Y que han alimentado Liceo las Pou, cúpulas que se lucran de la desgracia de su propio pueblo. Solo nos queda agradecer su participación. Gracias y excúsame que me haya pasado, pero estos son temas que, hay que decir la verdad. Sí, y que son complejos porque tienen muchas aristas. Sí, tienen muchas aristas y no todo lo que se dice o parece ser es cierto. Hay muchos temas que se ocultan tras bambalinas
y tienen sus propósitos. Y hay otros que son ciertos, pero deben abundarse precisamente por las connotaciones o implicaciones ulteriores. Sí. Aquí- Gracias, licenciado Pou. Bueno, señores, un placer, encantado. Encantado. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.